¿Alguna vez has sentido que nadie cree en ti? Que aunque trates de avanzar, las miradas de desconfianza pesan más que tus propias fuerzas. ¿Qué pasaría si te dijera que, en esos momentos en que todos dudan de ti, el Espíritu Santo está realizando una obra secreta, invisible para los ojos humanos, pero capaz de levantar tu vida más alto de lo que jamás imaginaste? Hoy voy a mostrarte algo que pocos conocen. Un poder escondido que Dios usa precisamente cuando eres rechazado, olvidado o subestimado, para llevarte al lugar que Él preparó para ti desde antes de que nacieras. Tal vez hoy llegaste aquí buscando una señal, una confirmación de que no estás solo. Déjame decirte que no es casualidad que estés viendo este video. En los próximos minutos voy a revelarte paso a paso cómo el Espíritu Santo actúa en silencio, defendiendo tu causa y preparando tu victoria. Incluso cuando las personas más cercanas a ti han perdido la fe en lo que Dios puede hacer contigo. Voy a llevarte por 8 enseñanzas bíblicas que abrirán tus ojos y tu corazón para entender que la opinión de los hombres no define tu destino, sino la voz de aquel que te llamó. Te advierto, la penúltima enseñanza de hoy podría ser la llave que abra la puerta de tu próxima bendición, así que no te atrevas a perderte ni un segundo. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo importante. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Al hacerlo, estarás declarando con fe que esta palabra es para ti. Y dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que necesitan escuchar lo que Dios tiene preparado hoy. Piensa que así, juntos, estaremos sembrando esperanza donde hoy solo hay dolor. Me siento feliz y orgulloso de que seas parte de esta familia. Este canal es un refugio para muchos hijos de Dios que no tienen una iglesia cerca y usan estos mensajes como alimento espiritual. Aquí nunca caminarás solo. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es una enseñanza común, es un mensaje directo del Espíritu Santo para ti. Vamos a comenzar nuestro estudio y que cada palabra que escuches hoy sea un paso más hacia la victoria que Dios diseñó para tu vida. En el bloque anterior te hablé de ese momento misterioso en el que el Espíritu Santo actúa precisamente cuando nadie cree en ti. Hoy quiero que te imagines junto a un joven pastor de ovejas, en un rincón olvidado de Belén. Nadie le ha llamado para la fiesta más importante que su familia ha tenido en años. Sus hermanos mayores, fuertes y de apariencia imponente, están todos en la casa recibiendo al profeta Samuel, pero él, David, sigue en el campo, invisible a los ojos de todos. La escena es poderosa. Samuel ha llegado con un propósito claro, ungir al próximo rey de Israel, pero a medida que observa a cada hijo de Isaí, Dios le susurra una y otra vez, no es este, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y cuando ya no queda ninguno, Samuel pregunta casi incrédulo, ¿no tienes otro hijo? Isaí casi con desdén responde, queda el menor, pero está cuidando las ovejas. Escucha esto. Así actúa el Espíritu Santo. A veces, las personas más cercanas a ti te dejan fuera de la mesa de las oportunidades, convencidas de que no eres suficiente. Pero lo que ellas no saben es que Dios te está reservando para un momento especial, un momento en el que su Espíritu se derramará sobre ti para marcar tu vida para siempre. Cuando David entra en la habitación, todavía con el olor a campo y el polvo de los caminos, el Espíritu de Dios habla a Samuel. Este es, levántate y úngelo. Y en ese instante el aceite corre por la cabeza del muchacho, mientras el Espíritu Santo viene sobre él con poder. Piensa en esto.
David aún no es rey, no tiene corona, ni trono, ni soldados, pero ya está marcado por el Espíritu para cumplir su propósito. Tal vez tú, como David, sigues en el campo de las tareas pequeñas, en el lugar donde nadie te aplaude y nadie reconoce lo que haces. Quizás sientes que todos los demás están siendo llamados, menos tú. Pero el Espíritu Santo no necesita que estés en la lista de los hombres para incluirte en la lista de Dios. Él sabe dónde encontrarte. Él sabe cuándo es tu momento. Y cuando llega ese instante, no hay desprecio, rechazo o indiferencia que pueda detener lo que el cielo ha decretado sobre tu vida. Quiero que guardes esta imagen en tu corazón. El aceite corriendo por tu cabeza, la presencia del Espíritu llenando cada parte de ti y una voz en lo profundo diciendo, te escogí yo, no ellos. Eso es lo que pasa cuando nadie cree en ti, pero el Espíritu Santo decide levantarte. La opinión humana queda anulada y el plan divino se activa. Amado hermano, la unción que Dios derrama en secreto es la que te capacita para resistir en público. David tuvo que esperar años para ver la promesa cumplida, y en ese tiempo enfrentó gigantes, persecuciones y traiciones. Pero el Espíritu que le fue dado aquel día lo sostuvo hasta el final. Así también contigo, lo que hoy recibes en lo oculto será tu fuerza en los días de batalla. Tal vez sientes que tu vida entera ha sido un largo campo de ovejas, lleno de responsabilidades que parecen no llevarte a ninguna parte. Pero escúchame, Dios nunca desperdicia un campo. Cada experiencia, cada soledad, cada lágrima que has derramado allí está formando el corazón que Él necesita para el lugar donde te va a poner. No subestimes el tiempo de anonimato, porque es ahí donde el Espíritu Santo entrena guerreros invisibles para misiones imposibles. Y si hoy te sientes el último en la fila, recuerda que a veces los últimos son los primeros en el corazón de Dios. Así que levanta tu mirada, porque aunque los hombres no lo vean, el Espíritu Santo ya está en camino hacia ti. Tal vez hoy, mientras escuchas estas palabras, ese aceite invisible está siendo derramado sobre tu vida. Y cuando eso sucede, no hay rechazo que dure, ni puerta cerrada que resista, ni palabra de duda que sobreviva. Porque lo que Dios unge, el hombre no lo puede detener. En el bloque anterior vimos a David siendo ungido en secreto, mientras todos lo ignoraban. Ahora quiero llevarte a otra historia, una que nos muestra un lado diferente de cómo el Espíritu Santo obra cuando nadie cree en ti. La vida de José, hijo de Jacob. José comenzó su vida siendo amado por su padre, pero rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo, arrancado de su hogar y llevado a una tierra extraña. Parecía que su vida había terminado antes de empezar. Y sin embargo, la mano de Dios estaba sobre él. Al llegar a Egipto, el Señor le dio gracia ante los ojos de Potifar y pronto ocupó un lugar de confianza. Pero, como muchas veces sucede cuando el Espíritu Santo te está preparando para algo grande, las pruebas se intensifican antes de la promoción. Una falsa acusación lo envió a la prisión. Quiero que imagines esa celda fría, húmeda y oscura. José no tenía un Samuel que lo ungiera, ni un aceite corriendo por su cabeza. No había una voz audible diciéndole, «Este es tu momento». Pero el Espíritu Santo estaba ahí. Porque el Espíritu de Dios no necesita un escenario para actuar. Su mayor obra muchas veces ocurre en los lugares donde nadie te ve. La Biblia dice que Jehová estaba con José, incluso en la cárcel. Y eso lo cambió todo. El mismo favor que lo había levantado en la casa de Potifar, ahora comenzó a abrir puertas en la prisión. El jefe de la cárcel confió en él, y José se convirtió en administrador de todo lo que sucedía allí. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Mientras el mundo piensa que estás estancado, Él te está posicionando para lo que viene.
Tal vez ahora mismo te sientas como José, encerrado en un lugar que no pediste, cargando con acusaciones falsas o con injusticias que no mereces. Sientes que todos te han olvidado y quizá, como a José, algunos incluso han hecho promesas que luego rompieron dejándote solo. Pero escucha, el Espíritu Santo no se olvida de ti. Él está usando este cautiverio como el escenario perfecto para forjar tu carácter, tu fe y tu visión. Un día, sin aviso previo, José fue llamado a presentarse ante Faraón. Fue en ese instante que todo cambió. El espíritu que lo había acompañado en cada injusticia y en cada noche oscura lo capacitó para interpretar un sueño que ningún sabio de Egipto pudo entender. En cuestión de horas, pasó de prisionero olvidado a gobernador de la nación más poderosa de su tiempo. Este es el mensaje para ti. No subestimes lo que Dios está haciendo en los lugares donde parece que nada sucede. El Espíritu Santo es experto en preparar ascensos que rompen toda lógica humana. Y muchas veces, cuando todos te han dejado de lado, es ahí cuando Él te está alineando con el momento exacto de tu liberación. La prisión de José no fue su final, fue su puente. Del mismo modo, las circunstancias que ahora parecen un callejón sin salida en tu vida, podrían ser el túnel que te conduce al destino que Dios planeó. El Espíritu Santo está trabajando, incluso cuando no lo ves, incluso cuando no lo sientes. Así que no desesperes, no dejes que la soledad te haga pensar que Dios se olvidó. Recuerda, el mismo Espíritu que acompañó a David en el campo y a José en la prisión está contigo ahora mismo y ya está preparando tu salida. Una salida que sorprenderá a todos los que alguna vez dudaron de ti. En el bloque anterior vimos cómo José pasó de la prisión al palacio porque el Espíritu Santo trabajaba en silencio. Ahora quiero llevarte a otra escena, Jerusalén, sus muros caídos, sus puertas quemadas y un pueblo desanimado que no cree que pueda levantarse de nuevo. Allí aparece Nehemías. Nehemías no era un rey, ni un profeta reconocido, ni un general. Era el copero del rey Artajerjes en Persia. A los ojos humanos, un hombre común. Sin embargo, cuando escuchó las noticias de que su ciudad estaba en ruinas, algo ardió en su corazón. Esa fue la chispa del Espíritu Santo encendiendo una misión. Pero aquí está el detalle. Cuando Nehemías comenzó su obra, no todos creyeron en él. Sanbalat, Tobías y Gesem lo ridiculizaron diciendo: «¿Qué es esto que hacéis? ¿Os rebeláis contra el rey?». Otros murmuraban: «Un muro así no se puede reconstruir. Incluso si lo hacen, hasta una zorra lo derribaría». Era un ataque constante a su fe y a su motivación. Hermano, esto es lo que tienes que entender cuando el Espíritu Santo te llama a levantar algo, sea un ministerio, una familia, un sueño. Siempre habrá voces que te digan que no puedes. Pero la voz de Dios tiene más peso que todas las burlas juntas. Nehemías oró. No se detuvo a discutir con sus enemigos, no buscó convencerlos. Puso sus manos en la obra y su corazón en el cielo. Mientras unos hablaban, él reconstruía. El Espíritu Santo estaba guiando cada paso, desde conseguir los permisos del rey hasta organizar a las familias para trabajar en diferentes partes del muro. Lo que parecía imposible se convirtió en un testimonio. En tan solo 52 días, el muro fue levantado de nuevo. Ahora piensa en esto. Si Nehemías se hubiera detenido a escuchar las críticas, Jerusalén seguiría en ruinas. Tal vez tú estás en ese mismo punto. Tal vez hay voces, quizá dentro de tu propia casa o de personas cercanas, que repiten una y otra vez: «No lo vas a lograr». Pero el Espíritu Santo quiere recordarte que no es tu fuerza, sino su poder, el que levantará lo que está derribado. El enemigo sabe que no puede detener la obra de Dios en ti, pero intentará que seas tú mismo quien la abandone por miedo o desánimo. Por eso envía burlas, dudas y obstáculos.
Nehemías nos enseña a no ceder a esas distracciones. Él tenía una frase poderosa que deberíamos grabar en nuestro corazón: estoy haciendo una gran obra y no puedo ir. Nehemías 6:3. En otras palabras, mi llamado es más grande que tus palabras. El Espíritu Santo es especialista en dar estrategias que parecen simples, pero que llevan a resultados sobrenaturales. Así como inspiró a Nehemías a organizar el trabajo y a proteger a los constructores con espada en mano, también te dará a ti la sabiduría para seguir avanzando mientras enfrentas oposición. Recuerda esto: cada piedra que colocas en obediencia es un acto de fe. Cada paso que das, aunque sea pequeño, es parte de la reconstrucción que Dios está haciendo en tu vida. Y así como la gente se sorprendió al ver el muro completo, también se sorprenderán al ver lo que el Espíritu Santo hará contigo, incluso cuando nadie lo esperaba. Por eso, hoy quiero decirte: no dejes la obra. Aunque las voces sean fuertes, el llamado de Dios es más fuerte. Sigue levantando lo que Él puso en tu corazón, porque el mismo Espíritu que levantó los muros de Jerusalén está levantando ahora tu vida, tu familia y tu propósito. Y cuando termine, todos sabrán que fue Dios quien lo hizo. En el bloque anterior, vimos cómo Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén en medio de las burlas y la incredulidad. Ahora quiero mostrarte cómo el Espíritu Santo puede usar a alguien que ni siquiera cree en sí mismo para llevar a cabo una obra imposible. La historia de Gedeón nos lleva a un tiempo oscuro para Israel. El pueblo vivía oprimido por los madianitas, que saqueaban las cosechas y destruían todo lo que encontraban. La gente vivía escondida en cuevas, con miedo constante. Y allí estaba Gedeón, trillando trigo en un lagar, un lugar oculto, donde normalmente se exprimen uvas, no se trilla trigo, tratando de pasar desapercibido. Fue en ese lugar de miedo y escondite donde el ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, varón esforzado y valiente». Quiero que notes algo. Gedeón no se sentía esforzado ni valiente. Su respuesta fue casi un lamento. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. Aquí está el punto. Cuando nadie cree en ti, incluyéndote a ti mismo, el Espíritu Santo no ve lo que eres ahora, sino lo que Él va a hacer contigo. Gedeón veía limitaciones. Dios veía un libertador. El Señor le dio una misión: liberar a Israel de los madianitas. Pero antes de enviarlo a la batalla, hizo algo importante: lo llenó de su espíritu. La Biblia dice que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, Jueces 6:34. Y cuando el Espíritu viene sobre alguien, no importa si su currículum está vacío o si su historia está llena de fracasos, Dios lo convierte en un instrumento de victoria. Gedeón reunió un ejército, pero Dios hizo algo extraño: redujo a sus hombres de 32,000 a solo 300. ¿Por qué? Para que todos supieran que la victoria no sería por la fuerza humana, sino por el poder de Dios. Imagínate la escena: 300 hombres contra un ejército que la Biblia describe como numeroso como langostas y con camellos sin número como la arena del mar. Humanamente imposible. Pero cuando el Espíritu Santo está dirigiendo la estrategia, lo imposible se convierte en inevitable. Dios le dio un plan inusual: no atacar con espadas, sino con trompetas, cántaros y antorchas. En medio de la noche, rodearon el campamento enemigo. Al sonar las trompetas y romper los cántaros, el caos se apoderó de los madianitas, que comenzaron a pelear entre ellos y huyeron en desorden. ¿Ves el patrón? David fue ungido cuando nadie lo consideraba. José fue preparado en prisión cuando todos lo habían olvidado. Nehemías reconstruyó cuando todos se burlaban. Y ahora Gedeón venció cuando ni él mismo creía en su capacidad.
El Espíritu Santo no espera a que seas el más fuerte, el más preparado o el más popular. Él busca a los que se sienten pequeños, porque a través de ellos puede mostrar su grandeza. Tal vez tú, como Gedeón, estás escondido en un lagar espiritual, haciendo lo mínimo para sobrevivir. Tal vez el miedo, la inseguridad o las heridas del pasado te han convencido de que no sirves para grandes cosas. Pero Dios quiere recordarte hoy que su espíritu puede transformar a un temeroso en un valiente, a un insignificante en un líder y a un olvidado en un libertador. No es casualidad que estés escuchando esto. Puede que los demás no crean en ti y que tú tampoco lo hagas, pero el Espíritu Santo ya ha visto tu victoria y cuando Él decide que es tu momento, no hay opresión, limitación ni ejército enemigo que pueda detener lo que Él va a hacer a través de ti. En el bloque anterior vimos cómo Gedeón pasó de esconderse en un lagar a liderar una victoria imposible gracias al poder del Espíritu Santo. Pero ahora quiero que demos un salto en el tiempo y vayamos al Nuevo Testamento, a una historia que nos demuestra que incluso aquellos que han fallado de manera dolorosa pueden ser levantados y usados poderosamente por Dios. Pedro era uno de los discípulos más cercanos a Jesús, siempre impulsivo, siempre dispuesto a hablar primero y pensar después. Fue el que caminó sobre las aguas, el que confesó: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y también el que prometió: Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Pero todos conocemos lo que sucedió la noche de la traición. Jesús fue arrestado, y Pedro, que horas antes se veía capaz de morir por su maestro, lo negó 3 veces frente a simples preguntas. La última vez lo hizo con maldiciones y juramentos. Y cuando el gallo cantó, sus ojos se encontraron con los de Jesús, y Pedro salió a llorar amargamente. A los ojos humanos, esa noche lo había descalificado para siempre. No solo había fallado, había negado a aquel que más amaba. Y es aquí donde entra el poder del Espíritu Santo. Después de la resurrección, Jesús buscó personalmente a Pedro. No lo evitó ni lo condenó. Lo restauró con una triple pregunta que sanó cada una de sus negaciones. ¿Me amas? Con cada respuesta afirmativa, Jesús le dio una misión: apacienta mis ovejas. Pero aún así, Pedro no estaba listo para cumplirla, hasta que llegó Pentecostés. En ese día, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en forma de lenguas de fuego. El Pedro temeroso, que se escondía detrás de puertas cerradas, se levantó y predicó con tal poder que 3,000 personas se entregaron a Cristo en una sola jornada. El mismo hombre que una vez negó a Jesús frente a una criada, ahora lo proclamaba frente a multitudes y autoridades, sin miedo a las consecuencias. Quiero que entiendas esto. El Espíritu Santo no solo te da poder para hacer cosas extraordinarias, sino que también redime tu pasado. Pedro no volvió a ser el mismo, no porque él se esforzara más, sino porque el Espíritu Santo transformó su corazón y su carácter. Tal vez tú te identificas con Pedro. Tal vez has fallado, has negado tu fe en momentos de presión, o te has alejado de lo que Dios quería para ti. Quizá otros te ven como un fracaso, o incluso tú mismo has dejado de creer que Dios pueda usarte. Pero el Espíritu Santo quiere decirte que tu historia no termina en tu peor error. Cuando el Espíritu de Dios entra en tu vida, te da una valentía que no viene de ti. Pedro pasó de ser un pescador temeroso a un líder que abrió las puertas del Evangelio a las naciones. Y todo comenzó cuando dejó que el Espíritu Santo lo llenara y lo guiara. Así que, si hoy te sientes marcado por tus errores, recuerda, el mismo Espíritu que restauró y levantó a Pedro, quiere hacerlo contigo. No importa quién no crea en ti, ni siquiera importa si tú mismo has dejado de creer, el Espíritu Santo sigue creyendo en lo que Él puede hacer a través de ti.
En el bloque anterior vimos cómo Pedro, después de negar a Jesús, fue transformado por el Espíritu Santo en un líder intrépido. Ahora quiero que nos acerquemos a una escena en la que no solo las personas habían perdido la fe, sino que todo parecía absolutamente perdido. Lázaro, amigo cercano de Jesús, había enfermado gravemente. Sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje urgente: «Señor, tu amigo a quien amas está enfermo». Todos esperaban que Jesús corriera para sanarlo, pero él se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cuando finalmente decidió ir, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Quiero que visualices la situación. La tumba estaba sellada, el olor de la descomposición era evidente y las lágrimas no dejaban de correr. Marta, con el corazón roto, le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». María repitió las mismas palabras y la gente murmuraba: «Este que abrió los ojos de los ciegos no podía haber evitado que muriera». La incredulidad estaba en el aire. Nadie creía que algo pudiera hacerse ya. Pero Jesús respondió con una verdad que atraviesa los siglos: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Aquí vemos el principio del mover del Espíritu Santo. Él no se limita a lo que los hombres llaman posible. Cuando todo parece terminado, el Espíritu de Dios tiene la última palabra. Jesús pidió que quitaran la piedra de la tumba. Marta trató de detenerlo. «Señor, ya hiede». Pero Jesús le recordó: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces levantó la voz y gritó: «Lázaro, ven fuera». En ese instante, la voz del Hijo de Dios, respaldada por el poder del Espíritu Santo, penetró la oscuridad de la muerte. El corazón de Lázaro comenzó a latir, sus pulmones se llenaron de aire y su cuerpo, aún envuelto en vendas, salió caminando hacia la luz. Lo que parecía imposible se convirtió en un testimonio imborrable. Ahora escucha bien. Tal vez en tu vida hay tumbas que todos consideran cerradas, sueños que fueron enterrados, relaciones que murieron, oportunidades que parecían muertas desde hace tiempo. Y quizá incluso tú has aceptado que nunca más volverán a la vida. Pero el Espíritu Santo quiere recordarte que, así como levantó a Lázaro, también puede levantar lo que está muerto en tu vida. Cuando nadie cree que algo puede cambiar, Él todavía puede hablar una palabra que lo transforme todo. Y no solo para devolverte lo que perdiste, sino para mostrar su gloria de una manera que marque a todos los que te rodean. El milagro de Lázaro no fue solo para él, fue para que muchos creyeran que Jesús era el Hijo de Dios. Así que no te resignes a la muerte de lo que Dios prometió. No importa cuánto tiempo haya pasado ni cuán cerrada parezca la tumba. Cuando el Espíritu Santo dice: «Ven fuera», nada puede quedarse en la oscuridad. Recuerda, donde el hombre ve un final, Dios ve un nuevo comienzo. En el bloque anterior vimos cómo el Espíritu Santo, a través de Jesús, devolvió la vida a Lázaro cuando todos pensaban que era imposible. Ahora quiero llevarte a un momento en el que no había muerte, pero sí una amenaza tan grande que parecía no haber escapatoria alguna. El pueblo de Israel había salido de Egipto después de siglos de esclavitud. Habían visto la mano poderosa de Dios en las plagas, habían experimentado su favor al ser liberados y por fin caminaban hacia la tierra prometida. Pero de pronto se encontraron en una situación desesperante. Frente a ellos, el Mar Rojo. Detrás, el ejército del faraón acercándose con caballos, carros y soldados listos para devolverlos a la esclavitud o destruirlos. Imagínate el pánico. Familias enteras, ancianos, niños, cargando sus pocas pertenencias, escuchando el retumbar de los carros y sintiendo la vibración del suelo bajo sus pies. No había escapatoria.
El pueblo comenzó a quejarse contra Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído para morir en el desierto? A los ojos humanos era el fin. Pero entonces Moisés se levantó con una palabra que solo puede venir de alguien que confía en el poder de Dios. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. El Señor le dijo que extendiera su mano sobre el mar, y en ese instante el Espíritu de Dios comenzó a moverse de una forma sobrenatural. La Biblia dice que un fuerte viento del oriente sopló toda la noche, separando las aguas y creando un camino seco en medio del mar. Ese viento, símbolo del Espíritu Santo, abrió una senda donde antes solo había agua profunda. El pueblo caminó por ese camino imposible, con paredes de agua a cada lado, y cuando el ejército de Faraón intentó seguirlos, las aguas regresaron, cubriéndolos por completo. Aquí hay algo poderoso. Dios no solo abrió el mar, también cerró el camino de regreso. Esto significa que cuando el Espíritu Santo abre una salida para ti, no lo hace de forma parcial. Él se encarga de que el enemigo que te persigue no pueda alcanzarte jamás. Quizá hoy tú te sientes como Israel frente al Mar Rojo, con un problema enorme frente a ti y un enemigo implacable detrás. Puede ser una situación financiera, una enfermedad, un conflicto familiar o una batalla espiritual que parece no tener solución. Todos a tu alrededor pueden decir que es imposible. Pero el Espíritu Santo es especialista en abrir caminos que nadie más puede ver. A veces, Él no quitará el mar de tu camino de inmediato. Soplará toda la noche. Esto significa que mientras tú oras y confías, Él está trabajando aunque todavía no veas el resultado. Y cuando el momento llegue, caminarás sobre terreno firme, donde antes solo había desesperación. El Mar Rojo nos recuerda que no importa si estás rodeado, con el Espíritu Santo nunca estás atrapado. Él tiene salidas que el enemigo no conoce, rutas que desafían la lógica y que demuestran que tu victoria no depende de tus recursos, sino del poder de Dios. Así que, aunque todo parezca cerrado, mantente firme. El mismo viento que sopló aquella noche todavía sopla hoy. Y cuando el Espíritu Santo sople sobre tu situación, el camino aparecerá frente a ti y lo cruzarás sin mirar atrás. En el bloque anterior, vimos cómo el Espíritu Santo abrió un camino en medio del Mar Rojo cuando todo parecía perdido. Ahora quiero que miremos un caso diferente. No se trata de escapar de un enemigo ni de resucitar lo que ya murió, sino de recibir una promesa que parecía haberse desvanecido con el paso de los años. Sara, la esposa de Abraham, conocía de primera mano lo que era la esperanza y la frustración. Dios había prometido a Abraham que sería padre de muchas naciones, y esa promesa incluía a Sara. Pero los años pasaban y nada sucedía. Ella vio canas aparecer en el cabello de Abraham, sintió cómo la fuerza en su propio cuerpo se apagaba. Su vientre permanecía vacío. La promesa parecía haberse quedado atrás, atrapada en un tiempo que ya no regresaría. Cuando el Señor visitó a Abraham en el encinar de Mamre y le anunció que en un año Sara tendría un hijo, ella escuchó desde la tienda y se rió. No fue una risa de alegría, sino una mezcla de incredulidad y resignación. Después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo? Era la risa de quien ya ha aceptado que el milagro no llegará. Pero aquí está el corazón de esta historia. Aunque Sara dejó de creer, Dios no dejó de cumplir. El Espíritu Santo no depende de la fuerza de nuestra fe para actuar. Su fidelidad está por encima de nuestras dudas. Él no se rinde con nosotros cuando nos sentimos cansados de esperar.
Al año siguiente, tal como el Señor lo dijo, Sara dio a luz a Isaac. Lo que parecía imposible se convirtió en realidad. Ella misma lo dijo con gozo. Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. La risa de incredulidad se transformó en risa de celebración. Tal vez tú, como Sara, llevas tiempo esperando algo que Dios te prometió. Puede que hayas orado, ayunado, creído, y aún así, el tiempo pasó y nada sucedió. Quizá incluso has llegado al punto de reírte ante la idea de que todavía pueda cumplirse. Pero el Espíritu Santo quiere recordarte hoy que para Dios nunca es demasiado tarde. La agenda del cielo no se retrasa ni se adelanta, llega justo en el momento que Él determinó. Sara nos enseña que la edad, las limitaciones físicas y la opinión de la gente no son obstáculos para el cumplimiento de una promesa divina. Cuando el Espíritu Santo decide que es el momento, lo que estaba seco florece, lo que parecía estéril da fruto, y lo que se consideraba imposible se convierte en un testimonio vivo. Tal vez no entiendas por qué Dios ha permitido tanta espera. A veces, la demora no es un castigo, sino una preparación. Él está formando en ti un corazón que pueda recibir la promesa sin perderla. Y cuando finalmente llega, el gozo es mayor, porque sabes que fue Él, y solo Él, quien lo hizo posible. No permitas que el cansancio apague tu fe por completo. Aunque ahora no veas señales, aunque parezca que el reloj ya marcó la hora final, el Espíritu Santo sigue activo, alineando cada detalle para que recibas lo que Él dijo que sería tuyo. La historia de Sara es la prueba de que cuando Dios habla, el tiempo y la biología se someten a su palabra. Así que, aunque los demás piensen que es tarde, aunque tú mismo hayas dejado de creer, recuerda, la promesa sigue viva, porque el que la hizo no puede mentir. El Espíritu Santo no ha terminado contigo, y lo que parece retraso es, en realidad, la antesala del cumplimiento. Querido hermano, querida hermana, si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Muy pocos lo hacen. La mayoría se queda en la superficie, pero tú has permanecido hasta el final, y eso dice mucho de tu hambre espiritual. Has recorrido conmigo un camino lleno de historias donde el Espíritu Santo obró en medio de la incredulidad. David, José, Nehemías, Gedeón, Pedro, Lázaro, Moisés frente al Mar Rojo y Sara. 8 testimonios que gritan una misma verdad. Cuando nadie cree en ti, el Espíritu Santo sigue creyendo en lo que Él puede hacer contigo. Quiero que te des cuenta de algo poderoso. Todos estos hombres y mujeres tenían algo en común. No eran los favoritos, no eran los más fuertes, no eran los más preparados, y en muchos casos, ni ellos mismos creían que podían lograrlo. Pero eso nunca detuvo a Dios, porque el Espíritu Santo no escoge según las opiniones humanas, escoge según el propósito eterno. Tú también has sido elegido, no por casualidad, no por coincidencia, sino por un llamado divino que comenzó antes de que nacieras. Y hoy, después de escuchar todo esto, tienes una decisión que tomar: creerle más a la voz de Dios que a las voces de duda. Quiero que escribas ahora mismo en los comentarios esta frase como un compromiso público de fe. No soy lo que otros ven, soy lo que Dios dice que soy. Cuando lo escribas, no será solo un comentario más. Estarás declarando delante del cielo y de la tierra que tu identidad no está definida por los errores, el rechazo o las limitaciones, sino por la verdad de Dios sobre ti. También te pido que compartas este video. Piénsalo, así como tú necesitabas escuchar esta palabra, hay personas que ahora mismo están al borde de rendirse porque creen que nadie cree en ellas. Tú puedes ser el instrumento que el Espíritu Santo use para llegar a sus corazones. Si aún no te has suscrito a este canal, permíteme hablarte con el corazón. No te prives de este alimento espiritual.
Hay batallas que no puedes pelear solo, y aquí tienes un lugar donde la palabra de Dios te fortalece semana tras semana. Sería una tristeza que recibas esta bendición hoy y no vuelvas, no porque no quieras, sino porque el ruido del mundo te arrastre lejos. Suscribirte es una manera de decir, no dejaré que nada me aparte de lo que Dios me está dando aquí. Algunos pueden pensar que darle me gusta a un video no cambia nada, pero quiero que lo veas con ojos espirituales. Cuando lo haces, el algoritmo de YouTube envía este mensaje a más personas y cada una de ellas es un alma que el Espíritu Santo puede tocar. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? No es un clic cualquiera, es una siembra de esperanza. Antes de despedirnos, quiero invitarte a que hagas algo especial. Guarda silencio unos minutos cuando este video termine. No apagues, no pauses. Deja que la música de fondo te envuelva mientras elevas una oración de gratitud. Dile al Señor, gracias porque aunque nadie crea en mí, tú sí crees. Agradece por cada momento en que te sostuvo en silencio, por cada lágrima que recogió sin que nadie lo supiera, por cada puerta que abrió cuando parecía que estabas acorralado. Y mientras lo haces, recuerda que este mensaje no termina aquí. Es solo una chispa que el Espíritu Santo quiere encender para que arda en tu vida. Sigue buscando, sigue aprendiendo, sigue escuchando su voz. Y cada vez que dudes, vuelve a estas historias. Vuelve a David, a José, a Nehemías, a Gedeón, a Pedro, a Lázaro, a Moisés, a Sara, y recuérdate, Dios sigue escribiendo mi historia. Ahora, hijo amado de Dios, sal con la certeza de que no eres lo que otros ven, eres lo que Dios dice que eres.